Un placer recibir en Infobae TV al profesor Guillermo Calvo, que participó de las jornadas monetarias organizadas por el Banco Central. Un gusto, profesor. Bienvenido. ¿Cómo anda? El gusto mío, Pablo. Muy bien, muy bien. Estar de vuelta en Buenos Aires siempre es una experiencia No viene tan seguido, fascinante. No venía muy seguido porque no había muchas oportunidades para hacerlo, pero venía lo más seguido posible. Bueno, ahora fue uno de los principales expositores dentro de estas jornadas que organizó Federico Sturzenegger, que presentaron además un cambio interesante de enfoque, ¿no?, respecto a lo que venía haciendo los últimos años. Cuéntame un poquito, digamos, qué se lleva de estos 2 días de seminario. En primer lugar, una experiencia muy agradable, viniendo a la Argentina, viendo la sala colmada de economistas de diferente color, digamos, con capacidad de diálogo, no coincidiendo necesariamente con todo lo que se decía desde el sector oficial, digamos así, pero muy buena onda, con gran esperanza y con muchas ganas de colaborar. Eso obviamente es un cambio muy importante, que no solo es importante para nosotros, sino yo lo veo muy importante la imagen que le damos al mundo. Es como una familia que se está peleando y después dice, bueno, vamos a ir al banco a pedir prestado. Bueno, pues si estás peleando por ahí te divorciás y entonces ¿quién va a pagar? ¿De quién es la deuda? No, si están todos pensando, aunque no tienen por qué coincidir, porque estos son problemas muy difíciles, y con ganas de colaborar, eso es muy positivo, así que es algo muy esperanzado. Hay bastante coincidencia en que el rumbo elegido por el gobierno es el adecuado, específicamente en lo que respecta a la visión que tiene, digamos, el mercado financiero, pero claramente hay muchas dificultades para, bueno, finalmente salir adelante, ¿no? Es decir, acá se salió del cepo cambiario, se arregló con los holdout, estamos empezando a recorrer el camino de las tarifas, pero claro, es muy complejo lo que había antes, además. Sí, hay, obviamente voy a repetir algo que he escuchado, creo que hay coincidencia de que el equipo, la gente que está trabajando realmente conoce de lo que está haciendo y lo conoce muy bien, no solo la experiencia argentina, sino la internacional. El tema es cómo pilotear este avión. Yo puedo tener un piloto excelente, pero lo digo en un avión que se le está por caer un ala y por ahí de repente es mucho más difícil y puede hasta tener problemas serios. Ese es el avión que yo veo que heredó esta gente, que era un avión que obviamente no estaba funcionando bien y que para mi gusto se estaba por estrellar, y la administración anterior deja esto en esas condiciones y ahora tienen que arreglar varias cosas, otra vez lo que usted decía, que son muy difíciles de solucionar por el lado político. Claro. Por el lado puramente económico, uno viene y dice, mira, cortá aquí, listo, cortá lo fiscal, se acabó el problema de la inflación, pero no es fácil y uno no quiere hacerle daño a ciertos grupos sociales. La inflación empieza a dar algunas señales de, digamos, de baja, ¿no? O sea, empezamos a ver algunos datos alentadores. Ayer el propio Sturzenegger dijo, todavía es alta la inflación, por más que haya sido 1 y pico, el último mes 0,2 por aspectos puntuales, pero todavía estamos en niveles superiores al 15 o al 20%, y en el año va a ser más de 35%. ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno? ¿Le gusta el enfoque que se está llevando adelante para empezar a bajar la inflación? Mira, el tema de la inflación es una cuestión que depende mucho en el mundo en que uno vive. Y estamos viviendo en un mundo con inflación cero, si no negativa en algunas partes. Entonces, un país que está tan fuera de línea como estamos nosotros, eso no es una buena imagen, en primer lugar. Pero además, el sistema de precios es algo que tiene que ser estable, si no, no sirve. Y a veces en el muy corto plazo sirve, dar un poquito de inflación a uno le da cierto aliento, pero eso es cuestión de corto plazo. Este país necesita crecer, como ya se sabe, viene bastante planchado durante los últimos años, especialmente desde que se puso el cepo. Eso había que sacarlo, lo hicieron bien y eso crea una serie, es otra vez el avión, ¿no es cierto? El ala se le empieza a mover
Y ahora, ¿cómo estabilizo este avión? No es fácil, por más que uno sepa muy bien de aviación. El ala esa es muy particular, no es un ala que todos los aviones usan. En consecuencia, yo ya no puedo depender tanto de lo que conozco, sino tengo que tener una intuición. Y lo han manejado muy bien eso. Pero de todas maneras, sí, estoy de acuerdo que el objetivo de parar la inflación hoy es una de las cosas que salió, trayendo experiencias de muchos países, que fue muy, muy interesante, particularmente la experiencia de Israel, que teníamos ahí la presidenta del Banco Central de Israel, gente muy seria hace tiempo trabajando sobre ese tipo de cosas, que confirmó que para ellos también fue difícil, no partían de una situación tan desequilibrada como esta, pero de todas maneras apreciando la importancia de la estabilización de precios. Así que eso nos pone un poco en el mundo en el que tenemos que vivir, nos guste o no. No podemos vivir exclusivamente con lo nuestro porque necesitamos, aún para producir, necesitamos importar. Entonces tenemos que estar abiertos al mundo y jugar el juego. Y ahí la estabilidad monetaria es algo que permite ver con más transparencia, aún para la gente. Y la preocupación, un tema que salió que me parece muy importante enfatizar, que estamos viviendo en un mundo donde Europa no está creciendo, Estados Unidos apenas si sale, China no sabemos, mírame y no me toques. En consecuencia, posiblemente haya que ponerle más énfasis, va a ser natural, crecer hacia adentro más que hacia afuera. Y para poder crecer hacia adentro tiene que haber confianza hacia adentro. Tenemos que tener infraestructura que permita ir hacia adentro y que no dependa tanto de los puertos, etcétera. Entonces, aún más la estabilidad de precios y la confiabilidad interna se vuelve importante. Ahora, este gradualismo, ¿no?, que adoptó el gobierno en materia de inflación, por ejemplo, ¿no?, bajar en forma gradual la inflación, y se vieron varios ejemplos en estos 2 días de reducción, no como shock, sino a lo largo de 3 o 4 años, para llegar a una inflación de un dígito, tiene su correlato además en el gradualismo fiscal. Entonces ahí es donde aparecen los ruidos, ¿no? O sea, Argentina va a precisar durante muchos años financiar de alguna manera ese rojo fiscal y ya no hacerlo con el Banco Central. ¿Estamos jugando con fuego con esto de depender de una manera tan importante de los mercados internacionales? Es decir, ¿qué pasa si, usted lo advirtió, con un shock externo, qué pasa si esta bonanza hoy que hay en los mercados, esta liquidez que hoy beneficia a la Argentina, se da vuelta? Sí, esa es una pregunta muy importante para la cual no, ojalá tuviera una respuesta muy clara sobre qué hacer si eso suceda. Que pueden subir las tasas de interés en Estados Unidos, ya hay cierta evidencia de que van a empezar a subir. Existe la confianza o la esperanza de que va a ser de a poquito. Yo no me confío demasiado en eso porque siempre es de a poquito. En las experiencias anteriores en que ha subido la Fed, la ha subido de a poquito. Ese es su estándar, pero de a poquito y de a poquito y va a subiendo, claro. Se la suba porque ve algo que ellos tienen que anticiparse a la inflación. Entonces, si de repente ven que la inflación o algún elemento que amenaza la inflación empieza a mostrar cierta actividad, ellos suben la tasa de interés. Entonces, el mes siguiente vuelven a mirar y dicen, ¿qué pasó? ¿Hubo reacción? Muchas veces no hay reacción. Sigue el mismo problema. Entonces, un poquito más. Y dale con un poquito más. Y mientras que no le pega al sector real de la economía americana, ellos perfectamente pueden seguir. Eso, así como empezó la crisis de Lehman. Empezó, no digo que sea la causa, pero es bien evidente que antes de Lehman hubo una suba muy importante de las tasas de interés, de a poquito, si uno se fija. Y hasta que llegó un punto que de golpe las cosas empezaron a andar mal y boom, la bajaron y se fueron a cero, ¿no es cierto? Es decir, que existe la posibilidad, no se puede descontar. Si eso pasa, ¿qué puede pasar en el caso argentino? Bueno, de ahí mi respuesta cuando a veces me dicen, mira, va a ser de a poquito que suban. Bueno, pero si el de a poquito hace a pensar a la gente que esto es el principio del fin, o del principio de una suba más sostenida,
Lo que hemos visto en el pasado es que hay lo que nosotros llamamos en la jerga un sudden stop de crédito. Entonces se va a hacer más difícil conseguir financiación de afuera, se va a hacer más cara. Y en ese caso, bueno, se van a enfrentar con una disyuntiva. Claro, hoy hay mucha confianza de que ese acceso a los mercados va a seguir existiendo, entonces se va a poder sostener esta política de no depender tanto del Banco Central. ¿Se puede prevenir de alguna forma que no haya tanta dependencia internacional? Digamos, la respuesta obvia es hay que bajar el déficit fiscal, pero aparentemente es muy difícil eso. Muy buena pregunta, realmente muy relevante. Venía pensando justamente en ese tipo de cosas mientras venía para acá. Y hay facilidades que tiene el Fondo Monetario Internacional. Son líneas de crédito flexibles, que se llaman. Para lo cual, por supuesto, hay que pasar el artículo 4. Tiene que haber un análisis por parte del fondo, pero una ventaja, algo de lo que se ha beneficiado mucho México, por ejemplo, o países asiáticos, es que el fondo tiene una línea que se la puede dar a los países en los que confía antes de que ocurra el accidente. El accidente es el sudden stop de este que estoy hablando. A ver, esto es muy polémico, ¿no? Porque acá el Fondo Monetario es una mala palabra. Claro. Nos guste o no nos guste, porque ha habido muchas experiencias que a la gente le queda, bueno, el Fondo Monetario, plan de ajuste, más pobreza, más sufrimiento. Usted lo que dice es, no se queden con esa receta y tengan abierta la puerta de financiamiento del fondo porque es barato y es a largo plazo y bueno, tiene que estar disponible. Idealmente, por supuesto, dada mi edad, yo conozco este tipo de cosas. Lo dije con total candidez, digamos, y suena muy ingenuo de mi parte, claro. Lo estoy poniendo porque si pudiéramos hacer eso, no es que no lo hagan otros países, lo hace México. Entonces no es algo que hacen países raros que no conocemos, no, lo hace México, lo hace Brasil, ha tenido líneas con el fondo, con la Fed y cosas por el estilo. Se hace, digamos, no queda mal hacerlo. Y no hay que pensar que por eso entonces nos va a ir mal. Pero no quiero entrar en ese debate porque yo sé que esa es la percepción que se tiene del fondo. Es como que tomar plata del fondo es la antesala de la crisis, ¿no? Acá se ve de esa forma. Claro, y la verdad que muchas veces el fondo ha pedido ajustes excesivos. En Corea, por ejemplo, para salirnos de nuestra zona, yo voy a dar una charla al Corea y hablo del fondo y a todos se les para, a los coreanos se les paran los pelos. Porque le hizo un flor de ajuste en la crisis asiática del 97, y entonces realmente fue bestial, eso fue un error por parte del fondo, etc. Es decir que hay cierta validez en eso, yo no lo niego. Esto es diferente, sin embargo. No es una financiación después de que ocurre el accidente. Ahí es diferente, porque ahí ya viene el fondo, pide el ajuste. Acá el fondo lo que dice es, voy a mirar, me gusta lo que están haciendo, les doy la línea. ¿Cuánto se puede obtener? Pueden ser cantidades significativas. 15 a 20 mil millones de dólares. Tranquilamente, sí. Dependerá un poco de la... ¿Y eso sacaría dependencia al gobierno de tener que recurrir cada 2 o 3 meses a los mercados internacionales? Lo usaría, bueno, no es para usarlo de manera permanente, sino si de golpe viene esta suba de tasas de interés, tendría algo con la que puede estabilizar un poquito el mercado. Perfecto. Y no quedarse sin una gota de liquidez. No digo que sea la mejor manera de ir para adelante, no estaría yo aconsejando al gobierno que vaya por ese lado. Me parece muy bueno, creo que es muy bueno, creo que ahora se va a hacer el artículo 4. Están en algún momento, ¿no es cierto? Ya están por, sí, ahora empezó acá, ya la misión, ¿no? Claro, sí, eso es lo que me pareció, yo vi un miembro de la misión por ahí. Así que el artículo 4 creo que es muy importante, porque es sobre el artículo 4 que se toman, luego del artículo 4, es que le dicen al país, vos estás en condiciones de pedirlo o no. Y si ellos piensan que no estamos en condiciones, entonces no lo van a dar. Pero no es algo que el país tiene que hacer, porque no lo estamos negociando en la mitad de la crisis. Eso es lo lindo de estas líneas, claro, que hay que tener, son lo que se llaman líneas contingentes. Entonces están listas. ¿Y cuál es lo bueno? Es que si tenemos una crisis, que ojalá no, por supuesto, podemos acceder a ellos sin llamar por teléfono. Claro.
Entonces, pues ya pero una línea abierta. Es una línea de crédito. Entonces, no, en principio es algo para tener en cuenta. Claro. Si ya vamos a pasar por el artículo 4, sería bueno saber si la Argentina califica. Posiblemente no, porque sí, estoy de acuerdo que si llega al fondo con los anteojos usuales del fondo, va a decir, a ver, un déficit de cuánto, ¿cómo lo van a financiar? Están financiando de afuera, encima nos van a pedir más plata a nosotros, no les consigo. O sea que no estaríamos tan bien calificados para acceder a esa línea. Yo no creo que sea tan fácil. Justamente la necesitamos eventualmente por este rojo fiscal, si no, obviamente que no haría falta. Y a veces, no, es que a veces igual sí. también hace falta. Claro, sí, porque a los países a veces se le cae el sistema financiero y tienen que dar prestamistas de última instancia. Sí, hoy parecería que no pasa nada de eso, ¿no? Hoy al revés, hoy hay ingreso de capitales. Usted mencionó algo ayer sobre la apreciación del tipo de cambio, que está motivada por la flexibilidad justamente, ¿no? O sea, tenemos un tipo de cambio flexible, pero hoy el problema que hay otra vez es la apreciación del peso. Tenemos un peso demasiado fuerte, ¿no? Hay muchos que dicen que necesitaríamos un dólar más alto. Usted mismo se habrá dado cuenta respecto al año pasado, está mucho más caro Argentina, sí. Respecto a su última visita. Digamos, ¿se puede prevenir de alguna forma? ¿Hay que dejar que el mercado actúe? El central dice, nosotros dejamos que el tipo de cambio adopte el valor que indica el propio mercado, justamente. ¿Cómo lo ve esto? Yo creo que uno debe tratar de entender por qué está pasando. Porque, si yo le puedo mostrar una teoría donde si me creen perfectamente eso no pasaría. Pero si la gente está esperando que puede haber un aumento de la inflación en el futuro, de repente usted acelera la entrada de capitales para sacar provecho de condiciones que son favorables ahora para el inversor, de muy corto plazo. Hoy se aprovecha una tasa de interés alta, ¿no? ¿Mm? Hoy el inversor está aprovechando una tasa de interés local alta. En parte sí, ese es un problema, pero la tasa de interés es alta y va a quedar alta si no nos creen. Ahora, si no, esto va a ser una cosa muy momentánea. Digamos, el buen escenario es que quedó alta, dieron la señal, el mercado está reaccionando y que rápidamente baje la tasa, entonces ahí no tendríamos problemas. Yo diría, de paso, se ha dicho que yo veo acá una reacción demasiado rápida. Obviamente los medios, ustedes están siempre tan en la última, sí, que a veces pierden la perspectiva, me parece. Y la oposición también saca provecho de todo ello. Entonces se suman los medios de la oposición y crean un ambiente de crítica, sí, como acá el mundo se nos cae encima, hay que cerrar el comercio internacional, decisiones así fundamentales que eso puede ser muy costoso, de paso se ha dicho. No, yo quisiera pensar esto, y dada la seriedad del equipo que hay, que el mercado sí, en gran medida está respondiendo a esa tasa y que ellos están respondiendo bajándola, porque se dan cuenta que no es necesario tenerla tan alta porque ya tienen un impacto sobre la inflación. Claro. Es decir, podemos estar en un camino virtuoso. No quisiera de ninguna manera dar la indicación de que acá las cosas no van a funcionar. Yo quiero dar nada más la indicación de que vivimos en un mundo inestable, que nos pueden venir shock, que no tienen nada que ver con nosotros y que tenemos que ser un poco más tolerantes con lo que vemos y no plantarnos sobre pequeños desajustes que van a ser muy naturales en esto. La tasa de interés ahora está bajando, la tasa de inflación, perdón, y la tasa de interés también bajando, sí, todo buena noticia, pero en algún momento puede pegar un saltito. No es cuestión de decir se acabó el mundo. Profesor, lo último, ¿es optimista? Vio que ahora todos están hablando de un repunte de la economía, 3,5% para el año que viene, pero es un rebote, ¿no? Sí. No podemos hablar de un crecimiento a largo plazo. ¿Piensa que Argentina va a entrar en otro ciclo, como indicó Macri ahora que está en Nueva York, y trata de dar señales de que este cambio ahora sí va a ser permanente? Es una pregunta que exige reflexionar cuidadosamente. Yo creo que los repuntes son muy, muy valiosos porque cambian
la manera de sentir, digamos, el humor. El humor, el humor de la exactamente, gente. De la gente, y eso afecta el humor de los inversores y la confianza del consumidor. Todo empieza a moverse en la dirección correcta. Eso es bueno y es verdad, en principio es un rebote. El rebote de la era kirchnerista, la primera parte, fue enorme porque habíamos caído en un pozo negro. El error que yo veo de la era kirchnerista es no haber sacado provecho de ese rebote para entrar en un camino sostenible. No se hizo. Y entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el rol del gobierno ahí es muy importante. La claridad de las reglas de juego y convencer al mercado que no se van a cambiar si hay algún desvío acá o allá. Ahí el gobierno que siga trabajando como lo está haciendo, yo creo que es lo que tienen que hacer, y si son exitosos, no veo por qué no. Es decir, es increíble cuando uno mira, eso lo digo para toda América Latina, el ingreso per cápita de América Latina es 30% del de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Caminamos con 2 patas, ¿no es cierto? no con 4. Tenemos acá, bueno, yo conozco los estudiantes, son maravillosos, los mejores que yo, muchos los he llevado a Estados Unidos y han vuelto y tienen éxito. Gente muy, muy brillante, entonces, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Hay mucho espacio, esa es la buena noticia. Y número 2, otra buena noticia, que así como yo decía que vamos tal vez que depender más del mercado interno, lo que queremos decir no venir a consumir, a subsidiar a las empresitas, estas, aquellas, no, a darle oportunidades a la gente joven, porque dada que las exportaciones posiblemente no va a ser un camino tan propicioso, y eso es bueno que sea así, porque si no queda todo en manos de los famosos terratenientes. Claro. Yo creo que sí, que hay oportunidades, pero eso va a ser muy vulnerable a la credibilidad. Porque, bueno, si acá las cosas no hacen tan bien, yo visito bastante Uruguay, y hay muchos argentinos en Uruguay. Y esta cuestión de la cibernética se puede hacer en un cubo, no necesita tierra. O sea, la credibilidad se va a poner en juego y bajo interpelación en algún momento. Claro, y sobre lo que se está desarrollando en materia económica. Exactamente, muy importante, junto con otras cosas, yo creo la infraestructura es importante, todo eso, pero la credibilidad aún, por eso digo el tema de la cibernética. Yo veo chicos, escuchábamos hoy en uno de los paneles, chicos que andan metidos en sistemas de pago, todo muy interesante y muy entusiasmado, pero si acá las cosas andan un poquito mal, el chico agarra, toma el buquebús y lo hace del otro lado del río, ¿no? Es muy fácil para el inversor también, ¿no? Porque voy a ir a Argentina si tengo al lado a Chile o ahora Brasil de vuelta, Perú, Colombia mucho más estables. Exacto. No tenemos que dar cuenta de eso. Perú, ¿no? Sigue estable, aún Bolivia ha mostrado mucha estabilidad. Nosotros somos los chicos que se han portado medio mal y tenemos que restablecer esa credibilidad. Y mi punto también es que no solo es responsabilidad de Macri, sino responsabilidad de la oposición, particularmente de aquellos bloques que son importantes. Porque es muy difícil gobernar, ¿no? Eso lo saben todos ustedes, pero eso es fundamental. Y siempre me viene esa frase de Martín Fierro: los hermanos se han unido. Y yo creo que ahora más que nunca. Ahora se le criticó a Macri que fue a Nueva York sin oposición, por ejemplo. Tendría que haber llegado a alguien del peronismo, de otros partidos, para mostrar que hay una consolidación de lo que se está tratando de hacer acá, ¿no? Lo hizo en Davos, sí, pero ahora no lo hizo. No había leído la noticia. Me di cuenta de que no sé cómo lo estará tomando el mercado, pero dado que lo hizo en Davos, dado que ha habido un cortocircuito entre Macri y algunos personajes de la oposición, esto podría ser leído como que ya no hay tanta unidad, y es malo. Es malo. Porque está dando la sensación, me va a costar mucho más pasar las leyes ahora.
Profesor, un placer haberlo tenido aquí, un gusto y bueno, esperemos repetirlo pronto. Cómo no, Muy muchas amable, gracias por la invitación. Gracias.